El mar es la antesala de Viveiro, puerto bien guardado por fuertes murallas de las que aún hoy quedan hermosos restos. Fue Viveiro villa guerrera y profundamente religiosa. El santo peregrino San Roque es su patrón, y desde siempre se celebraron procesiones y manifestaciones sacras variadas, destacando entre ellas las que tienen lugar en Semana Santa, tan antigua que su origen se pierde en la noche de los tiempos, y es que sus raíces se remontan a la lejana Edad Media. Siendo Viveiro una de las poblaciones más antiguas de Galicia, cabe suponer que ya desde los primeros siglos del cristianismo conmemoró la Sagrada Pasión del Señor. Pero la verdadera importancia de estas prácticas y devociones data de la llegada al pueblo de los franciscanos y dominicos, que se establecieron en él en el siglo XIII. Realizaban distintos rituales muy sencillos para que las gentes poco preparadas comprendiesen las distintas escenas de la Pasión. Además, le imprimieron su carácter a través de las cofradías, que con su potente vitalidad organizaron los magníficos pasos y las vistosas procesiones, que son las principales manifestaciones de esos días. En los comienzos de la fundación del convento de San Francisco se instituyeron las Cofradías Unidas de la Purísima Concepción y de la Vera Cruz, situadas en la nave transversal que mira al norte, y la Venerable Orden Tercera de Penitencia, que solemnizaba sus cultos en el templo franciscano, hasta que en el año 1742 inauguró su capilla, que había empezado su construcción un año antes. La Hermandad de la Purísima Concepción, erigida por los hidalgos de Viveiro, celebraba una misa rezada los martes y una cantada, con ministros, sermón y procesión por las calles de la villa, el domingo infraoctava de la Concepción. La Cofradía de la Vera Cruz, instituida por los sacerdotes y caballeros de la villa, impuso al convento el encargo de oficiar en varios cultos y 2 procesiones por la calle del pueblo, el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Estas hermandades alcanzaron su máximo esplendor en los siglos XV y XVI, y a partir del año 1697 se va perdiendo su memoria. El padre guardián, Fray Francisco Bonilla, el 6 de febrero de 1728, expide una certificación haciendo constar que dichas congregaciones estaban extinguidas hacía más de 20 años por fallecimiento de todos sus cofrades. Y el obispo de Mondoñedo, Fray Juan Muñoz y Salcedo, otorga un decreto el 6 de marzo del mismo año, concediendo a la Tercera Orden, que los había solicitado, los efectos y alhajas de las mencionadas cofradías, con la obligación de cumplir del mejor modo posible las cargas de estas, entre las que se contaban las procesiones del Domingo de Ramos y Jueves Santo y el lavatorio de este día. Los hermanos terciarios se concertaron con los religiosos franciscanos presididos por el padre guardián para hacer las 2 procesiones públicas. En la del Domingo de Ramos salía el ecce homo y se predicaba un sermón. Y la del Jueves Santo salía con las efigies del ecce homo, la oración del huerto y Nuestra Señora de la Concepción, vestida de soledad, porque hasta 1741 no dispusieron de una imagen de la Dolorosa. La ilustre cofradía de Nuestra Señora del Rosario, o de los Nobles, llamada así por pertenecer a ella las linajudas familias vivarienses, existió ya desde el siglo XIV en el convento de Santo Domingo, y su capilla estaba en el extremo del crucero derecho del templo dominicano. Al lado del altar del Rosario había una hornacina en la pared donde se veneraba la imagen del Cristo del Santo Entierro, que hasta principios de la pasada centuria presidía la procesión del Viernes Santo. Esta asociación celebraba, entre otras, las funciones del Domingo de Ramos, con sermón y procesión alrededor de la iglesia, y en el Viernes Santo, el descendimiento de nuestro Señor Jesucristo, con sermón y la majestuosa procesión del Santo Entierro.
En el año 1851, al ser demolido el monasterio de Santo Domingo, pasó la congregación de los nobles a la Capilla de los Dolores de la iglesia parroquial de Santa María del Campo, y desde entonces se efectúa el descendimiento en la plazuela contigua al templo parroquial. Tanto la venerable Orden Tercera como la ilustre y venerable Cofradía del Santísimo Rosario generan un clima de espiritualidad muy propicio para el inicio de la primera andadura de la Semana Mayor, como también se llama a la Semana Santa. Los diversos pasos y procesiones constituyeron una auténtica predicación, sencilla pero elocuente, con la elocuencia de las cosas que nos entran por los sentidos. De ahí que esos pasos de la Semana Santa constituían auténticos autos sacramentales o de pasión que tanta trascendencia tenían en el Siglo de Oro. Desde entonces, se celebran con extraordinaria solemnidad los cultos de la Semana Mayor en las iglesias parroquiales y conventuales de Viveiro, y por su esplendor llegaron a tener tal fama que se la ha declarado de interés turístico nacional. Las respectivas hermandades disponen para estas ceremonias y vistosas procesiones de hermosas efigies. Entre las más antiguas se cuentan el Ecce Homo y la oración del huerto. Otras son de movimiento, dando así más realidad a las escenas de la Pasión, como el Nazareno, Cristo clavado en la cruz, la Dolorosa, San Juan Evangelista y la Verónica. Estas dos últimas fueron esculpidas en el año 1774 por el notable escultor Don Juan Sarmiento, vecino del puerto de San Ciprián. La Tercera Orden encargó a dicho artista el 2 de abril de 1807 las imágenes de vestir del apostolado, y en la Semana Santa del año 1808 se expuso y salió por primera vez la Última Cena, y se cuenta que muchos vecinos de San Ciprián acudieron a presenciar el paso de la Sagrada Cena y señalaban con sus nombres propios o con sus apodos a cada uno de los marineros de aquel puerto que habían servido de modelo al artista para representar a los discípulos del Salvador. En el año 1835, la desamortización hace que los frailes se vayan. La Semana Santa languidece desde esa fecha para volver a ensalzarse posteriormente. En el año 1908 se aumentaron los tradicionales pasos con nuevas y preciosas efigies, como Jesús atado a la columna o Paso de la Flagelación, escultura de don José Tena, perteneciente a la Tercera Orden. La Dolorosa al pie de la cruz, debida al notable artista valenciano don Modesto Quilis, y el majestuoso Santísimo Cristo yacente sobre una peña, talla del imaginero valenciano señor Tena, quien antes de emprender esta obra hizo estudios anatómicos en cadáveres en el Hospital de Valencia, por lo cual son de un realismo admirable la actitud del semblante, las heridas producidas por los clavos y el colorido de la imagen. Estos dos pasos son propiedad de la Cofradía del Rosario, así como también las imágenes de María Magdalena y San Juan, que proceden igualmente del taller del laureado artista señor Tena. La ilustre Cofradía del Rosario y la venerable Orden Tercera compartieron por espacio de más de 2 siglos la organización de los solemnes pasos y devotísimos desfiles procesionales de la Semana Santa vivariense, hasta que a partir del año 1944, un clérigo entusiasta, don Francisco Fraga, párroco de Santiago, el antiguo convento de los franciscanos, junto con un grupo de colaboradores jóvenes muy ilusionados, le dan un nuevo pulo a la Semana Santa de Viveiro. Estos jóvenes, comerciantes y empresarios en su mayoría, fundan una nueva cofradía denominada del Santísimo Cristo de la Piedad. Del acta de constitución de la cofradía, destacamos el siguiente párrafo: para que la Semana Santa en Viveiro sea cada vez mejor
y así continuar la tradición religiosa de nuestros antepasados, que supieron legarnos lo que hoy vemos en nuestros templos y que es preciso conservar con cariño y fe cristiana, renovando si es posible lo que tenemos para honra nuestra y estímulo de nuestros hijos. Todo el pueblo, así como las distintas corporaciones que se fueron sucediendo, se vuelcan con este grupo de entusiastas y la Semana Santa se ve ampliamente enriquecida. A raíz de esta cofradía, surgen la Hermandad del Prendimiento, formada por los estudiantes y empleados, la de las 7 Palabras y la de la Santa Cruz, que acogería a las señoras y señoritas del pueblo de Viveiro y que irían vestidas con la clásica mantilla española. Desde entonces, se acuerdan nuevas aportaciones, se decide encargar nuevos pasos, equipos de iluminación, vestimentas para cofrades, estandartes, andas, nuevas ornamentaciones para las imágenes, y se logra algo muy importante: unir con acierto la tradición con la innovación, el arte con el buen gusto y la fe con la emoción. Y así, la Semana Santa de Viveiro no solo es procesión itinerante, sino culto, explosión de arte, vía crucis penitente, liturgia de la palabra, escenificación didáctica y emoción contenida. Aparecen los pregones y las cofradías nombran los primeros pregoneros. Algunos, autores consagrados y reconocidos de gran prestigio. Otros, personalidades que destacan por alguna faceta o autodidactas que investigan en algún campo. Todos ellos de mucho mérito y de los que surgen nuevos datos que también enriquecen culturalmente la Semana Santa. También los libros pregón contribuyen a la difusión y conocimiento de la Semana Santa. El primero, un auténtico alarde, se publicó en el año 1947, y así hasta el año 1969, que sale el último. En 1982, vuelve a publicarse, siendo recibido con mucha satisfacción y entusiasmo por el pueblo de Viveiro. Nos recreamos en sus exquisitas portadas, hechas casi todas ellas por artistas locales, llenos de muchísima sensibilidad y creatividad. Todas las cofradías y hermandades, con la valiosa aportación de la parroquia de Santiago y con su entusiasmo y fervor religioso, consiguieron no solamente conservar la tradición de estos cultos, sino elevar al más alto nivel la fama de la Semana Mayor de Viveiro. Pertenece a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad el primoroso grupo escultórico de Jesús muerto en brazos de María o de la Piedad. A la Hermandad del Prendimiento, el magnífico conjunto de Jesús, Judas en el acto del sacrílego beso, un soldado romano y un sayón. Y a la Iglesia parroquial, el grandioso Calvario, titular de la Hermandad de las 7 Palabras, que preside el emocionante Vía Crucis de penitencia, así como el notable grupo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Borriquita, obras todas del ilustre imaginero compostelano don José Rivas, junto al Cristo de la Caña y la Virgen de la Soledad, obras del mismo autor y pertenecientes a la Venerable Orden Tercera y a la Ilustre Cofradía del Rosario respectivamente. La Hermandad de la Santa Cruz portaba en un principio la cruz desnuda sobre un peñón, con los atributos propios de la Pasión, para posteriormente acompañarla con la imagen de María al pie de la cruz, cedida por la ilustre y venerable Cofradía del Santísimo Rosario. En la actualidad, esta hermandad organiza el Vía Crucis de mujeres portando el Cristo de la Vera Cruz de la Venerable Orden Tercera. Todas ellas nos han legado la gran Semana Santa que a día de hoy impresiona, emociona y sobrecoge a cualquier persona que tenga la oportunidad de poder inmiscuirse en la misma, vivirla y admirarla desde cerca como lo hacen todos los habitantes de la villa. Es la Semana Santa de Viveiro.